Bueno, sí, si tienen por favor la posibilidad de ver el video del tono del santo en Montesinos, no se lo pierdan, ¿ah? Es de 1998, qué buen tono, les cantan, les bailan, ahí está nuestro nuevo ministro de Defensa, ¿no? Bien al tono. Yo les reitero lo que dije al principio, yo entiendo que te obliguen a ir a una reunión de emergencia secreta, que te hagan llegar tu sello y que tu superior firme un acta y tú la tengas que firmar porque es un mundo de subordinación, el de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa. Y otra es que te lleven a tornear con Montesinos por su santo, pues, muy diferente. A 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori, estamos con la congresista Patricia Donaire, muy pertinente su visita hoy. Ella ha presentado un proyecto para restringir la inmunidad parlamentaria, que debería estar restringida, o tal vez eliminarla. Y les voy a poner un solo ejemplo. Miren, en este momento hay 3 congresistas, 3, uno de Frente Amplio, me disculpo, 2 de Fuerza Popular, que tienen sentencias por hechos anteriores a ser miembros del Congreso, todos vinculados a la administración pública, por hechos anteriores, sentencias que no pueden ser cumplidas. El señor Raimundo Lapa Inga, de Frente Amplio, tiene una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por negociación incompatible. Esto viene de Ayacucho. El señor participó en la contratación de CAS para el proyecto especial Sierra Sur de manera irregular. Y de Fuerza Popular, Benicio Ríos Osca tiene delito de colusión agravada. Colusión, eso es un delito grave. Y el señor ahí tiene 7 años de pena privativa de libertad. A ver qué hizo el señor. Compró terrenos con precios sobrevaluados para la ejecución del relleno de sanitario en el distrito de Maras en el Cusco, cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. 7 años le han puesto. Y el señor Guillermo Martorell, de Tacna, también le han puesto 5 años de efectiva a su hermano y a otras 3 personas. ¿Por qué? Porque vendió un predio de la Sofra Tacna, de donde él era el titular, a la ladrillera de su familia en el 2010. Que no te pases, pues. O sea, yo si estuviera en el Congreso ya cuidaría mi cartera, pues, porque son 3 que tienen sentencias, ¿no? ¿Qué hace el Congreso? Nada, pasan los meses y uno, inmunidad parlamentaria. El artículo 93, garantías de arresto y proceso, me protege. Congresista Donaire, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, yo tenía entendido una norma clara, que era cuando los hechos son anteriores al mandato del Congreso, y hay una sentencia firme sobre eso, eso es casi de mero trámite. El Congreso tendría que levantar la inmunidad e inmediatamente poner a disposición de la justicia a la persona que tiene que cumplir la condena. Así es, definitivamente la inmunidad no cubre a los hechos anteriores a la elección como congresista. La inmunidad te cubre desde que eres elegido hasta un mes después, ¿no? Eso para que entiendan la población significa pues que no nos pueden procesar, no nos pueden arrestar si el Congreso, el Pleno de la Comisión Permanente no lo autorizan. Pero en estos casos que han sido anteriores a la elección, esto, como tú dices, es simplemente un trámite y que tienen que pasar al Poder Judicial definitivamente, ¿no? ¿Por qué no se hace? Es que es un tema, vamos a denominarlo de compadrazgo legislativo, si queremos darle un término, ¿no? Porque lamentablemente se hace espíritu de cuerpo donde no debería hacerse espíritu de cuerpo. Por eso es que pensamos que es importante anular en definitiva la inmunidad, no establecer restricciones, porque esas restricciones hacen que ya se interprete y digan, no, pero por acá de todas maneras necesita autorización del Congreso. No. Que simplemente estemos expuestos como todo ciudadano a la posibilidad de que el Poder Judicial nos juzgue si es que cometemos un delito, bueno, ¿no? Ha sido ya, estos 3 casos que señalamos no son los únicos. En el pasado Cecilia Chacón vivió refugiada en el Congreso. Luis Galarreta también. Bueno, pero por ejemplo en otros casos no. El señor Urtecho lo pusieron a disposición del Poder Judicial, ¿no es cierto? El señor Anaya lo mandaron 5 años a la cárcel, el congresista come pollo. Entonces depende quién eres, que eso es más grave todavía. Ese es el tema, depende qué fuerza política tengas detrás tuyo como respaldo en el Congreso, ¿no? Porque estamos viendo también el caso de Yesenia Ponce, que tampoco le pasa nada, con hechos gravísimos de falsificación, como tienen otros congresistas a los que les han pedido también levantamiento de inmunidad. Claro, ¿no? Entonces vamos al tema de aquellos congresistas que ya sí cometen los actos delictivos dentro de su mandato o para ser elegidos, como mentir en la hoja de vida, por ejemplo, ¿no? Y además no solamente eso, sino que es como actividad continuada, ¿no? Sobornan a una persona, compran el silencio de otra, compran testigos, en fin, perturban la actividad probatoria, todo lo demás. Ahí la Comisión de Ética, que es una comisión administrativa para imponer sanciones administrativas,
¿no es cierto? Mira, ¿qué cuesta ponerle a Yesenia Ponce 120 días de suspensión? Por supuesto, no es una comisión que sancione penalmente o que te destituya. Hay sanciones que son de suspensión, como tú dices, que puede ser de 120, 30, de 60 días, lo que sea, pero hay que dar una muestra de objetividad en el actuar, porque no son hechos, pues, que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Son hechos gravísimos, además que había una investigación periodística muy seria que lo hemos visto todo el Perú, ¿no? Hasta sus amiguitos fantasmas del colegio. Eso es terrible. Todo tenía miedo fantasma, la congresista Yesenia Ponce. Ahora, la gente se preguntará, que no ha sido educada en Derecho, ¿por qué existe esta institución? Y creo que ahí sí usted nos puede dar una buena explicación, porque sí tiene una razón de ser. Pero es una razón histórica, ¿no? Viene desde el siglo XVIII en Francia, cuando sale toda la teoría de la separación de poderes, que el Ejecutivo y el Legislativo tenían que tener funciones independientes, y una forma de proteger al Legislativo de la injerencia del monarca, del Ejecutivo, para que los congresistas pues puedan realizar su función sin la coacción del Ejecutivo. Exacto. Pero en este momento las cosas y la historia ya cambió. Esa separación estricta no existe, hay un mecanismo de colaboración, el tema de los decretos legislativos en los que el Ejecutivo también puede legislar, y hay un tema pues de corrupción enorme. Ese es el tema. Ahora, hay que decir una cosa, que no estén sujetos a mandato imperativo, esa parte podría quedar, ¿no es cierto? Claro. Pero no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos. También. Por supuesto, porque si no ya te limita la libertad de expresión. Exactamente. Ok. Ahora, no pueden ser, ese es el tercer párrafo del artículo Ese 93. es el que estamos suprimiendo. Suprimiendo. Absolutamente. Se suprime el artículo del tercer párrafo. A la bestia. Sí. Me gustan esas soluciones. Miren qué dice. No pueden ser procesados ni presos, o sea, garantías de inmunidad de proceso y arresto, sin previa autorización de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber sido cesados sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad. Pero date cuenta que en todo caso, así sea delito flagrante, tiene que pasar por el Congreso o la Comisión Permanente. O sea, siempre está el candado. Así es. No hay la posibilidad de que de frente pase el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, lo hemos visto en videos, que el señor Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, efectivamente la Fiscalía considere que en esas conversaciones se ha cometido un delito, que hay por lo menos tráfico de influencias, ¿no es cierto? ¿Se necesitaría una acusación constitucional? No, porque de frente, si nos volamos claro, este artículo, porque hay flagrancia. La Fiscalía, en flagrancia, ¿no es cierto?, abre investigación, lo cita, etcétera, y finalmente le sigue proceso y determina finalmente si son culpables o inocentes. Hoy tenemos que ir a un procedimiento en el Congreso previo, no por infracción de la Constitución, sino por delito. Hay que modificar el artículo 100 también, y establecer si son culpables o no. Si el Congreso determina que no son culpables, no se les puede tocar hasta un mes después de dejado su mandato. Y aún así, ¿no es cierto?, pueden tener beneficios todavía siendo congresistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los vuelven a reelegir? Que es lo que ha pasado varias veces. Ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros. Pero por supuesto, continúa la inmunidad protegiéndolos. Exactamente. Entonces, es un tema de nunca acabar. De nunca acabar. El caso de Cecilia Chacón es emblemático. Por eso, Rosa María, es serio, y creo que la población en ese sentido nos tiene que apoyar con la presión que pueden ejercer desde sus opiniones para que los congresistas puedan aprobar este proyecto. Mira, yo estoy convencida de que esto tiene mucho valor y que hay que ser muy valiente para proponer esto. Pero los 129 congresistas deben haber volteado y mirado y dicho, ¿qué le pasa a Patricia Donaire? O sea, ¿por qué? O sea, ¿se volvió loca? Le he dicho, Patricia, no reflexiona. Esto te hace bien a ti. Esto es por tu bien. Esto nos protege. Bueno, eso tiene 200 años de historia. Tú no puedes volártelo así. Sí, pues, pero hay un principio también en derecho que es el de la primacía de la realidad, ¿no? Y la realidad es la que nos está mandando en estos momentos a hacer modificaciones. La primacía de la realidad. Eso es verdad. La primacía de la realidad es un principio muy importante, sobre todo en derecho laboral, ¿ya? Pero es que el mensaje está claro. Ahora, ¿hay alguien que le haya expresado su simpatía por la derogatoria de este? Pues fíjate que aunque parezca mentira, todo el grupo de los Avengers que están metidos en estos videos son los que han querido firmar el proyecto. Bueno, es que ellos deben pensar una cosa que es cierta.
en estas circunstancias, yo prefiero seguir siendo congresista y que me juzgue el Poder Judicial. Porque si este artículo no existe, yo sigo siendo congresista y estoy en proceso en el Poder Judicial. Y cuando termine mi proceso en el Poder Judicial le dirá al Congreso: el señor ya no puede ser congresista porque se va a Canadá. Exacto. Ya, listo. Pero no así. ¿Te das cuenta? El tema acá es que desafuero primero, entonces te votan. Y al votarte llaman a tu accesitario. Así es. Entonces, evidentemente, estas personas no quieren que llamen al accesitario. ¿Qué es lo que quiere efectivamente el Keiko Fujimori? Bueno, hay una cacería de brujas terrible, Rosa María. ¿Ah, sí? ¿No? Tratando de manchar honras a como dé lugar para poder tapar de alguna forma el tremendo lodo que hay por un lado, con pequeños y diversos escandaletes que puedan surgir para evitar pues concentrarse en el tema de fondo, ¿no? Pero la verdad es que el problema de fondo es que no tenemos partidos políticos. Bueno, si tuviéramos sí. partidos políticos, o sea, organizados, estructurados, con presencia nacional, etcétera, etcétera, el primer filtro sería A, quién llevo al Congreso, B, cómo hago disciplina dentro de mi partido. Pero es que eso se planteó, ¿no? Cuando teníamos el grupo de reforma dijimos, tiene que fortalecerse los partidos, tiene que haber una ideología que nos una alrededor, y no solo, y la figura de los invitados, y me incluyo Rosa María, porque yo siempre he sido invitada. 5 veces invitada. He sido invitada a partidos políticos. 2 veces triunfante. Exacto. Entonces, eliminar la figura de los invitados. Estemos alrededor de una ideología que es lo que va a hacer que permanezcamos unidos durante los 5 años. No vamos a estar unidos alrededor de un programa de gobierno, que a veces ni se cumple. Por eso es que decimos, oye, ¿qué pasó? Me prometiste eso y no hiciste. Además, si no llegas al poder, ¿qué programa de gobierno vas a cumplir? Exacto, ¿no? Entonces, cuando dan la espalda a ese programa o a ese planteamiento que se hizo en campaña, obviamente algunos decimos, bueno, discúlpame, pero esa no era la promesa que nos habías hecho, adiós. Pero si estamos alrededor de una ideología es diferente, porque es algo permanente en el tiempo. O algo, ¿no? Algo en lo que creamos, no Exacto. tiene que ser una ideología pues tampoco muy elaborada, ¿no? Un conjunto de cosas en las que creamos. Es interesante, vamos a seguir conversando porque la Congresista Donaire tiene una reforma electoral en marcha, por lo menos planteada por ella, y yo también he hablado mucho sobre el tema. Vamos a ir a una pausa y volvemos. No se mueva nadie, ¿eh? No se muevan los 129 congresistas que nos están escuchando, porque los vamos a dejar sin inmunidad. Es que de verdad han hecho abuso, y cuando se hace abuso de un derecho, el pueblo reclama. Y a eso me refería ayer. Y el pueblo va a poder participar si es que en el Congreso no se aprueba 3 de referéndum en este tema. Eso es lo que digo, la gente se va a rebelar. Sí. Me han sacado una portada en el Diario 1 como si fuera subversiva. Yo no estoy diciendo más que los procesos históricos de la formación de la Constitución. Digamos, de la Constitución permanente del Perú. Siempre ha habido un proceso histórico detrás, de protesta, de hastío, de rebelión. Muchas de las disposiciones que están en nuestra Constitución responden a hechos históricos. O sea, entonces, si se vuela la inmunidad, por siempre, responderá a este momento histórico, y la tendremos en nuestra Constitución. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. Nos vamos de paseo a Canta, Santa Rosa de Quibes y Obrajillo. Este próximo sábado 28 de abril. Visitaremos la heroica Canta, donde compraremos deliciosos productos de la zona. Una vueltita por Obrajillo, donde conoceremos las piscigranjas, un encantador lugar con sol todo el día. Y degustaremos un suculento almuerzo con platos típicos de la zona. En Quibes, iremos al santuario de Santa Rosa de Quibes y realizaremos la Eucaristía. Salimos desde nuestra emisora Girón Camaná 158 Lima a las 7 de la mañana. Recuerda, los pasajes son numerados. Llámanos a los teléfonos 427-6793. Visitemos en familia el lugar donde vivió nuestra santa patrona. Radio Santa Rosa, 61 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Esa rosa tan galana, nuestra hermosa Santa Rosa.
La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, estamos ya en toda la red Sodomco, en todo el Perú, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, invitada la congresista Patricia Donaire. Rosa María. Bueno, acá estamos viendo la situación política del país, que es muy compleja, la verdad, y nos preocupa a todos muchísimo lo que está pasando, porque la gente se está hartando, y con toda razón. Se suponía que, bueno, había regresado la paz, la calma, yo decía, lo bueno es que no estamos comentando un golpe de Estado, estamos comentando finalmente una salida constitucional a un problema grave. Ok, de acuerdo, hay una crisis, se resuelve la crisis. Pero las señales que estamos recibiendo post-crisis no tienen nada que ver con lo que esperábamos post-crisis. O sea, salimos de una situación de investigación de corrupción, si se quiere, porque al final no se pregunta, ¿por qué se fue Kuczynski? Bueno, porque se le acusaba de corrupción, ya muy bien, se tiene que investigar, etcétera, sigue su proceso. Pero, ¿acaso no hay el mismo problema en el Congreso? Es terrible. Pues digo, no se va a terminar, no va a haber un estado de paz, porque no lo hay, mientras no tengamos la voluntad de hacer modificaciones fundamentales, no solamente legislativas, sino también dentro de cada uno de los que somos integrantes del Congreso. Bueno, ahorita el Congreso está, Rosa María, es una fatalidad. Yo te juro que me gustaría, y le apoyo a Johnny Lescano en esa iniciativa, de que se cierre el Congreso y se convoque elecciones. Y es más, yo me atrevería a proponer una disposición transitoria en la Constitución, por el momento y por la circunstancia, prohibiendo, mira, y hasta yo me pongo en juego, que todos los que somos integrantes del Congreso ahora no podamos postular en una próxima elección. ¿Para qué? Para así renovar la clase política, Rosa María. A ver qué sangre nueva existe. Así de grave. Así, yo lo haría, Rosa María, porque no es posible que sigamos en esto. Hay justos que de repente pagamos por pecadores y no sabemos con quién nos sentamos. Bueno, si tiene a 3 con condena provisional, no, definitivas, ya, firmes, como le digo, yo cuidaría mi cartera, ¿no? Porque tengo a 3 convictos conmigo, sentados en el Congreso, que no les pasa nada. Como les decía, el otro tema de la inmunidad, que es muy doloroso para los periodistas en general y para la gente común y corriente, es el tema de la difamación. Yo entiendo que, digamos, los congresistas en el calor, ¿no es cierto?, del debate, a veces se agregan unos a otros y después se piden disculpas. Pero con los periodistas nunca hay disculpas. Normalmente son mentiras graves efectuadas a través de las redes sociales. Al congresista hay que contestarle, o a la congresista hay que contestarle, lamento mucho sus palabras, yo no puedo denunciarlo por difamación porque usted tiene inmunidad. Yo no. Y si yo lo insulto, cosa que no haría, pero si yo lo insulto, usted sí me puede demandar por difamación.
no estamos con el piso parejo. Así es. Y eso es inaceptable. No hay igualdad de condiciones para nada. Y O sea, ahora, nadie imaginó cuando se escribió este artículo que esto era inmunidad para insultar. Pero ese ha sido el uso. eso es lo que está sucediendo, y el tema de las redes sociales es gravísimo, porque además que se manejan también a los famosos trolls, Claro. que sabemos muchos que están dentro del propio Congreso, Sí, y ya pues. lo dijo Maritza García, y es verdad, son empleados que se dedican a insultar todo el tiempo a congresistas e inclusive a periodistas, ¿no? Claro. Entonces, hay libertad de expresión para unos y para otros no podemos llegar a ese nivel, y la inmunidad por eso es un obstáculo en este momento para estar en igualdad de condiciones con todos los peruanos. O sea, Claro. no tenemos corona, Rosa María. Ahora, es evidente que Keiko Fujimori tiene como objetivo político recomponer su mayoría, En definitiva, sí. mermada por su hermano, y va a utilizar la estrategia de el desafuero y rellenar los sitios con accesitarios, ¿no es cierto? Y mantener a como de lugar a los que le son leales, pese que haya condenas ya firmes, o pese a que haya una acusación tan digamos clara como la de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Pero más que una lealtad es una sumisión. Sumisión, ¿no? Porque que los tienen cogidos ahí del cuello. Bueno, es que les están diciendo claramente, si estás conmigo, no cumples tu condena. Si no cumples tu condena, probablemente prescribe el delito. Y si prescribe, tú te presentas al juez dentro de 3 años, ¿sabes qué, señor? Ya prescribió. Y Yo estás no cumplí muy la apto condena. para seguir en política. Exactamente. Entonces, es una carta con la que se juega. O sea, ¿por qué han llevado a estas personas al Congreso? Las han llevado sabiendo que tienen rabo de paja, y que con ese rabo de paja tú puedes jugar a una lealtad, como tú dices, que no es lealtad, sino es una sumisión absoluta. Por supuesto, es un temor porque saben que pueden sacarles en cualquier momento el anticucho que tienen guardado, ¿no? Claro. Entonces, quienes no tenemos anticuchos, somos libres de exponer y decir nuestro punto de vista. Usted creyó, yo recuerdo que sí se podía hacer un trabajo. El primer semestre se empeñó en la comisión de reforma electoral, convocó a todo el mundo, iban mis amigos de Transparencia, Fernando Tuesta, expertos de todo el Perú. Ya, perfecto, hicieron su reforma, ya estaba su proyecto listo, se lo entregó a Miki Torres y dijo, ay, qué bonito su insumo, es un insumo. Mi pimienta. Ya, un insumo, con un poquito de aderezo, ¿no? Y no hizo nada. Es más, no solamente no hizo, en reforma electoral se ha retrocedido en algunos casos gravemente. Para estas elecciones municipales y regionales ya no hay que rendir cuentas hasta el final del proceso. Eso es gravísimo. ¿Eso cómo puede ser aceptado? Por supuesto. Nosotros sí habíamos incluido un mecanismo de rendición de cuentas antes, durante y después, todo el tiempo, porque todo el tiempo está recibiendo fondos, no es que reciba solamente fondos en un determinado momento, ¿no? Y no hay sanciones efectivas, no las hay. Ahora, ustedes todavía están en esa etapa de ser un poquito más tímidos y decir, bueno, que pierdan la inscripción, ese tipo de sanciones duras, administrativas. Exacto, pero ya era una sanción, claro, ahorita no hay más que multa. Ahora, ¿no cree que deberíamos ir ya al campo penal? Pero por supuesto, justamente estamos trabajando el proyecto para modificar el Código Penal y que se convierta en delito, ¿no? Y si no se estén creando figuras para hacerlas. No es lavado de activo, pues. Exacto. Todos sabemos que no es lavado de activo. A eso pues. iba. La fiscalía rotulan, ¿no? Pero rotulan y ponen prisión preventiva. Pero ni es delito ni merece prisión preventiva. Entonces hay que hacerlo delito. Porque no lo era en su momento, ni lo es ahora. Entonces hay que crear la figura. Y con este Congreso no lo va a hacer tampoco, es lo que yo presumo, ¿no? Pero también por presión, dice la gente, bueno, si quieren que sea delito, háganlo delito. Háganlo delito de una buena vez. La otra cuestión de reforma electoral importante es el financiamiento, que tiene que ver con esto, el financiamiento legal. Y hay la iniciativa de irnos al modelo chileno. No sé si ustedes contemplaron al financiamiento público, igual que en mexicano. En México ha bajado bastante el índice de corrupción política electoral, porque se ha ido hacia fortalecer el financiamiento público, que el Estado intervenga un poco más. La población dirá, sí, pero van a dar plata a los políticos, pero de alguna forma vamos a poder controlar. Prohibida la publicidad en televisión y solamente tienes... Porque la mayor inversión en el financiamiento es la publicidad televisiva. La publicidad en sí. Entonces, si el Estado asume eso y da por igual a cada partido... Y te vuelas el voto preferencial... También reduce completamente las propias campañas, por las supuesto, porque es una competencia entre integrantes de un mismo grupo, así es, y ahí viene el tema de las dádivas, que tampoco son sancionadas como debe ser. Así es. Y se hace de la política pues una fiesta, ¿no? Claro, la política no algo serio. Del tupper y el cóctel.
Claro, que es absurdo, porque todos sabemos que con esos cócteles no pagas la campaña y que además que de algún lado salen los tuppers. Ya no te pongas triste que no tienes tu tupper, ya sé, ya, para la próxima, en 5 años te consigo uno, en 3, ya no sé, en 2 o en 1, porque esa es otra cosa, no sabemos cuánto va a durar este gobierno. Pero además es jugar con la necesidad, Rosa María, porque cuando uno va en campaña la gente te dice, yo no como papel, a mí me ha traído fulano arroz, dame arroz pues, para votar por ti. Y te lo dicen así en la cara. Entonces, la gente no es consciente de la importancia de un proceso electoral, porque le han acostumbrado a eso. Pues, no y es una pena, porque es la gente humilde, ¿no? Claro, que la verdad es que está necesitada también. Es que esa es la idea de la educación ciudadana, ¿no? O sea, o tú eres ciudadano o eres un esclavo. Entonces, tienes que ser si eres un hombre libre, tú no puedes aceptar 1 kilo de arroz por tu voto. Pues. Por supuesto. Y menos exigirlo, pero aceptarlo, bueno, con eso vas a... Yo, si soy pobre, chapo el arroz, pero por supuesto voto por quien me da la gana, y es lo que normalmente la gente hace. Pero ya la sola proposición es un error grave. En el Congreso, usted diría que cuenta pues con... A ver, imagínese que yo soy Dios y voy a quemar Sodoma, ¿eh? ¿Cuántos justos hay? Uy, yo no me atrevería a dar un estimado, Rosa María. ¿20 habrá? Jesús, Dios le dice a primero, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá hubieran 20. Ojalá hubieran 20. Espero que sí, hay que ser optimistas. Optimistas, de 130, claro. Si encuentro 50, no, ya no quemo la ciudad, pero si encuentro 30, tampoco. Si encuentro 20, tampoco. 10, 5. Bueno, no encontró 5 justos, pues, y quemaron la ciudad. Y ese es, como usted dice, no repetimos plato ninguno, lo cual es... No se lo van a aceptar, obviamente partidos como el APRA o bueno, van a decir que hay limitación a la participación política, pero es un momento importante y además hay gente en el APRA que ya viene cuántos años en el Congreso, Rosa María, por 25 favor. años, ahora, creo que con experiencia, que no es malo. No es malo, o sea, los congresos en el mundo, si vemos el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, la relación congresista-constituyente, o sea, su gente, digamos, sus electores, es de largo aliento. Y así tiene que ser en congresistas de 30, 40 años, que postulan luego a otros cargos, a la presidencia, etcétera, pero que tienen una larga carrera parlamentaria. Y así es. Y la gente vota por ellos porque los premia de esa manera. Acá el castigo en el Perú, eso a veces la gente se olvida, es feroz. El castigo acá en el Perú... Son 17 congresistas reelectos de 130. El castigo es severo, ¿no? El castigo es severo. Acá tú no regresas así nomás. Entonces, si el castigo es severo, bueno, deberían los congresistas comenzar a entender que para que el castigo no sea severo... Tienen que hacer las cosas bien. De otra manera. Vamos a una pausa y tienes muchas preguntas. Sí, entre ellas hay una sugerencia que me llama la atención. Ángel Gómez dice, señora Donaire, debería convocar una firmatón simbólica para firmar ese proyecto. Podría ser en la Plaza San Martín. Estoy seguro que en un solo día recogería más de 100.000 firmas sin necesidad de ofrecer ni una gaseosa a cambio. Bueno, eso es verdad. Es una estrategia interesante y creo que es una propuesta que la tenemos que recoger. Muchas gracias. Y bueno, y después tenemos que hablar del tema del referéndum que muchos de ustedes han preguntado, porque ustedes me dicen, ¿pero qué se puede hacer? ¿No? Y yo siempre digo, de la mano de la Constitución, con la violencia nada. Entonces, la Constitución no lo autoriza, Rosa. Exactamente, y la Constitución sí autoriza. El problema es que hay que pasar por el Congreso de nuevo. Ese es el obstáculo. Pregúntenles a los que organizaron el referéndum en los 90 para evitar la reelección. Inmediatamente sacaron una norma diciendo, ya, tu referéndum me lo pasas por el Congreso, entonces ya no te lo aprobaban. Pero vamos a una pausa para examinar esos caminos, que son caminos, bueno, que también están abiertos, aunque la cantidad de firmas que se refieren son colosales, ¿no? O sea, estamos hablando del 10% del padrón electoral. 10%, es brutal. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Santa María, eres mi norte y mi guía.
Amigos de la radio, los invitamos a participar a la peregrinación por el cumpleaños de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, conmemorando sus 432 aniversario de su nacimiento, este próximo viernes 20 de abril. Visitaremos su casa, el Pozo de los Deseos, la capilla donde la bautizaron, su habitación, el monasterio de Santa Rosa, su tumba. Apreciaremos el documental Una Rosa en el Mundo. Celebremos juntos y visitemos los lugares donde vivió y santificó. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima, teléfono 427-6793. Radio Santa Rosa, 61 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Una linda flor. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. Muchas personas viven como dormidas. Viven en un mundo de fantasías. No están en contacto con la realidad y por ello mismo necesitan despertar a la realidad aunque esto sea doloroso. La resurrección de Jesús nos invita a experimentar a Dios como aquel que nos sacude del letargo y nos despierta, liberándonos de las ilusiones y los falsos sueños. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 52 minutos, estamos a través de la red Sodomco, en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Radio Huánuco FM y también todo AM Tagua. Muchísimas gracias por toda la sintonía en todo el país. Y bueno, no tenemos radio en Loreto, pero nos escuchan, no se escuchan también. Y el tema acá es el siguiente: ¿cómo hacemos para que estas propuestas que sí tienen apoyo popular, más no apoyo parlamentario, sean viables? Una salida es el referéndum. Pero el referéndum, para modificar la Constitución, que eso es lo que necesitaríamos, por iniciativa popular, necesita 10% de firmas del padrón electoral. Eso es más o menos 2 millones a 3 millones de firmas válidas. Entonces es un esfuerzo titánico. Es un esfuerzo grande, pero que podría hacerse, Rosa María, si hay tanta resistencia por parte de nuestros propios colegas congresistas. Porque hay que recordar que nosotros somos un poder constituido, ¿no? Que es el pueblo que nos ha delegado las funciones de legislar por él. Entonces, si somos representantes del pueblo, tenemos que hablar por el pueblo y no lo estamos haciendo. Entonces, es el pueblo el que tiene que decidir. Y si hay que hacer un esfuerzo, hay que empezar una campaña de recolección de firmas, porque no es posible que sigamos dando la espalda a las necesidades urgentes que tiene el país. Claro, porque fíjense, iniciativa legislativa, 50.000 firmas no se necesita porque la congresista no plantea la iniciativa legislativa como la plantean los congresistas. Exacto. Lo que se necesita es que para aprobar una reforma constitucional sin pasar por el Congreso, tengamos y vayamos a un referéndum, esa iniciativa se presente con el 10% de las firmas del padrón. Eso es diferente, ese es un escenario. El otro escenario es que aprueben mi iniciativa con una mayoría de 66 votos y después se le consulta al pueblo para ratificar la aprobación. Eso sería el mejor de los escenarios, claro, digamos. Pero yo no creo que hayan 66 votos. Lamentablemente, como usted dijo, 20 justos en Sodoma, no creo que haya. O sea, sí hay 20, sí, pero más de 20 no hay. Y ese es el problema. Los congresistas no están dispuestos a volarse la inmunidad, porque por ellos, o no hoy, pero tal vez mañana, ¿no es cierto?, pende algún tipo de anticucho del pasado
Sin ni hablar. Bueno, el temor de algunos es, a ver, digamos que no tengan anticuchos. Me van a denunciar por cualquier cosa. Exacto, cualquier cosa viene un enemigo político y me inventa algo, ¿no? Entonces, a todos los ciudadanos nos inventan pero cosas. Pero todo el mundo, de verdad que sí. A todos los ciudadanos. Estemos o no estemos dentro de política. Así es. Entonces, miren, a mí me inventan de todo. Pucha. Amantes, hijos, cosas rarísimas. de verdad. Y yo me río un poco, ¿no? Porque eso de la parte de los amantes sí me gusta, la verdad. Pero no, en general, y me insultan y todo. ¿Y qué? Los congresistas no son más ni menos que todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. Y bueno, y la otra es cerrar la comisión de ética, ¿no? Bueno, ahora la comisión de ética se va a recomponer. Sí. Nos han pedido a peruanos por el cambio que sea quienes presiden la comisión de ética. Hemos dicho no es. No. De ninguna manera. Va a presidir. Ahora, qué raro, ¿no? Va a presidir alguien distinto a Fuerza Popular. Es que, bueno, claro, ya han avanzado con los blindajes. Claro, pues ya para qué. Qué raro, ¿no? No lo necesitan más. Pero no por el cambio. ¿Ahora que... Uy, esa es una señal bien rara. Así es. Entonces, más allá de recomponer con integrantes del Congreso, que a mí no me parece, y yo iría por la propuesta de Guido Lombardi y de Alberto de Belaunde, ¿no? Que sean personas ajenas al Congreso quienes puedan emitir un voto imparcial. Y que además, reitero, solamente ponen sanciones administrativas. Sí, o sea, no te quedas más. sin sueldo máximo 4 meses. Ya está. Mucha ya no te va a hacer, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, otro de los temas graves es que se haya modificado la Constitución vía reglamento del Congreso. El Tribunal Constitucional tiene que ver esto, pero tiene que presentarse una acción de inconstitucionalidad. Ya se presentó. Muy bien. Así es. Ustedes la han presentado, pero nosotros, respaldada por otros congresistas. Claro. Acá necesitábamos sumatoria de fuerzas, ¿no? Exactamente. Tiene que presentarse con 26 firmas. Así Entonces, se tiene que presentar. La única cosa que es casi sujeta a polémica es que cuando cae un gabinete por censura, efectivamente, se puede o no incluir ministros del gabinete anterior. Ahí sí hay constitucionalistas que dicen, como solo ha pasado 2 veces, con Ana Jara y con Zavala, la costumbre ha sido que se recompongan con ministros del gabinete anterior. Pero que eso no es necesariamente lo que dice la Constitución, o no es la interpretación correcta. Deberían irse todos porque el Congreso los ha censurado solidariamente a todos. ¿No es cierto? Hay una responsabilidad solidaria y por lo tanto se tienen que ir todos. ¿Usted comparte esa idea? Ahí hay una interpretación, bueno, todos podemos interpretarla de manera distinta, ¿no? Yo cuando se habla de quien plantea la cuestión de confianza, normalmente es el presidente del Consejo de Ministros en representación del gabinete, ¿no? Entonces se censura a través de él al gabinete y no necesariamente se individualiza la acción de cada quien. Solidario. Entonces, por eso es que yo creo que sí podrían volver, ¿no? No se puede hablar de una crisis total porque todos han fallado, todos lo hicieron mal. No. Es porque el presidente lo ha pedido. Vamos a ver qué dice entonces el Tribunal Constitucional en esa materia. Ahora, cuando está... Pero lo más grave, como tú dices, Rosa María, es haber infringido la Constitución usando el reglamento para lavarse las manos e impedir que vaya al Ejecutivo y se observe. Yo esperaría que termine este Congreso y los inhabilito a todos los que han votado a favor por infracción de la Constitución. Sí, de verdad, por supuesto, o sea, que sí. Tengo un fundamento, o sea, no sí. me estoy inventando. Porque eso es infracción. Tú no puedes reformar la Constitución vía reglamento del Congreso. Eso es infracción de la Constitución. Hay un proceso de reforma. Y que los procesen a todos. Y como ya no van a ser congresistas, los inhabilitas para el cargo de 10 años a todos por infringir la Constitución. Además, muerto de risa. El señor Villanueva diciendo que a él no le importa. Así ha dicho ayer. A mí no me preocupa. Es que el fin justifica los medios, ¿no? A esta situación hemos llegado en estos Claro, momentos. ¿A mí acaso me van a censurar? Yo no voy a presentar una cuestión de confianza tampoco, o sea que no se preocupen. A mí no me preocupa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Escucha decir, ¿qué cosa? Con razón no le preocupa que el general baile en el tono de Montesinos, pues tampoco le preocupa. No le preocupan muy pocas cosas y las cosas que le preocupan son las que le preocupan a Keiko Fujimori. Queda raro, ya me está sabiendo raro esta historia. Ahora, un asunto que me pareció interesante que planteó usted fuera del aire es la reelección de Martín Vizcarra. Cosa que a mí de verdad que no se me había ocurrido no se había pasado por la cabeza, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, quien detenta la presidencia de la República no puede postular a la presidencia de la República. Pero usted me dice que él no ha sido elegido, pues. No, pues.
Justamente el otro día entre los pensamientos que se nos cruzan, aquellos que nos gusta analizar la Constitución, de repente hasta en la ducha, es pensar de qué forma ha llegado Martín Vizcarra a la presidencia. Por sucesión. Ha llegado por sucesión, porque así lo dispone la Constitución. Pero él no ha postulado para presidente de la República y no ha sido elegido presidente de la República. Entonces, la prohibición constitucional de la no reelección es para aquel que ha sido elegido presidente. Y para mí, que los demás constitucionalistas me ayuden, claro. Él no estaría sujeto a esta prohibición. Por lo tanto, de hacer un buen y excelente gobierno sin estar sometido a otros intereses, él podría postular muy bien a la presidencia de la República en el año 2021. Además tiene un partido que lo respalda, que es Peruanos por el Cambio. Yo la verdad no estoy de acuerdo con la interpretación, pero me encanta porque la aterra Keiko Fujimori. Entonces, bueno, creo que tampoco se ha dado cuenta, ¿no? Porque si no, no estarían respaldándolo como en este momento lo están haciendo. Claro, porque puede ser es un gran rival. Ahora, lo que dice la Constitución es que el mandato es de 5 años, él tendría un mandato de 7, o 7 y medio. Después también la ley orgánica dice que no puede postular a la presidencia. Sí, pero las que nos genera la interpretación va a ser la Constitución y está por encima de, ¿no? Vamos a entrar a una... Pero la ley orgánica dice que no puede postular a la presidencia quien detenta la presidencia. O sea, que la detenta, por la forma que fuera. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Valentín Paniagua no fue candidato a Acción Popular, ¿no es cierto? Que hubiera podido serlo. Imagínense ustedes, Valentín Paniagua fue candidato por el frente, ¿no? No, después, pero no en el proceso 2001. No fue en el 2001. No. Absoluta razón. Y además, mira, 7 meses, llegó siendo presidente del Congreso. ¿Qué menos elegido que él, no? Pero, claro, porque él asume la presidencia en su condición de presidente del Congreso. Claro, pero ¿qué menos elegido que él? Dicho, ya decía, yo también postulo, dijo no. Pero pero es una cuestión personal de Valentín. No, además era una cuestión de ¿cómo te explico? De transparencia y de imparcialidad. Si él tenía que garantizarle al país un proceso electoral limpio. Por eso te digo. Y salíamos de una cochinada, y no podía ser que quien detentaba el poder postulara, ¿no? Por supuesto, es un caso de transición diferente también al que estamos viviendo en este momento. Pero digamos, también de sucesión constitucional. Yo creo que no se puede, pero me encanta la idea de que se debata. Sí, pero sería importante que escuchar otras opiniones y ver qué posibilidades sacamos de eso, ¿no? Para que se asuste que como Fujimori por lo menos 20 minutos, ¿no? Para que se pide su sustagen. O sea, imagínate, miren este panorama electoral, ¿ah? Candidatos: Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Julio Guzmán, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra. ¿Ah? Entonces la gente diría, bueno, Martín Vizcarra no está tan mal, ¿no? Y está empezando a hacer un gobierno a ver qué tal lo hace, ¿no? Y si lo hace bien, pues que siga, ¿no? Claro, pues, y quien está, más hay que decirlo, quien está en el poder tiene una ventaja brutal. Por supuesto. Pues, para una campaña política. Por eso la prohibición constitucional. La prohibición está dada porque la ventaja de quien detenta el poder es excesiva en relación con los demás. Porque también por el caso emblemático de Fujimori. Además, pero ya nuestra tradición desde Leguía, incluso la Constitución del 33 prohibía a cualquier diputado o senador proponer la idea de la reelección a ese nivel. La sola propuesta estaba prohibida. O sea, es una cosa espantosa. O sea, era tal el trauma nacional, y Fujimori nos trae de regreso el trauma nacional, y el trauma nacional se manifiesta tarde o temprano. Bueno, ha sido un gusto tenerla igualmente, aquí. Rosa Yo María. creo que no nos van a dar bola, pero hay que hacer el intento y la fuerza con la población, que creo que... La gente está que escribe, se están ofreciendo incluso comprar los planillones a la congresista. Por favor, pásame todos los números para trabajar en conjunto. Acá la gente dice, hay ideas, poner mesas cada cuadra, cada urbanización. Empezamos una campaña. Rocío Amorós dice, si cada 3 cuadras ponemos mesas con recolección de firmas y un letrero que diga referéndum para quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas, seguro se pelean por firmar cual figuritas de Panini. Ya, así es que hay muchas ideas. Bueno, sí, claro, si el letrero dice, firma para quitarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas, y lo pones en un mercado. Yo creo que saco 1000 firmas a la hora, más o menos, ¿eh? La cara de cadena. Yo, ¿dónde firmo? Podemos llegar entonces a la meta, Rosa María. Sí, por un lado o por otro. 2 millones de firmas. 2 millones, digamos, porque las otras son ir al referéndum, después de, ¿no? Pero
Es interesante, ¿ah? La gente dice también que es el momento, ¿no? Porque hay un 90.9% de desaprobación del Congreso. Es una barbaridad, Rosa María. Entonces, Vamos, ¿estamos siendo ciegos ante una realidad? No puede ser. No, a mí me parece que el Congreso la ceguera es total, ¿no es cierto? Como lo fue en abril y marzo, enero, febrero y abril del año 92. No se dieron cuenta de lo que se les venía. Entonces jalaron la pita y igual les iban a dar el golpe, pero pisaron el palito de muchas maneras. No hay que pisar el palito. La democracia no nos la regala a nadie. La gente cree que la democracia es un regalo. La democracia no es un regalo. Tienes que pelear por ella todos los días. Y no es fácil. Bueno, me están rajando de más congresistas, señores. No puedo. O sea, ya no llego con todo lo que me quieren rajar de todo lo que está pasando. Pero yo espero que el clima mejore en el Congreso. Sé que es muy hostil, sé que es muy difícil hacer un trabajo serio, tratar de mantener algunas iniciativas legislativas en medio de todo es complicado, pero sí, espero que tenga éxito. Pero hay que seguir si adelante. Se vuela en el tercer párrafo, no podemos quedar mirándonos el puente sin atravesarlo. Hay que pasarlo. La congresista Donaire decidió volarse el tercer párrafo del artículo 93. Miren ustedes, esto sí, nunca lo hubiera imaginado. Si lo logra, va a ser un éxito enorme.